El ex rector de la Universidad de La Suay en nuestros estudios, el economista Carlos Cordero, para tratar este tema polémico que se lo ha tratado más tras bastidores a baja voz, pero que ha ido surgiendo desde la semana anterior por informaciones periodísticas de varios medios, una crisis institucional que se estaría generando en la UDA relacionada con unas futuras elecciones para nombrar a sus principales autoridades. Es importante, Carlos, en esta mañana, el de ubicar un poco cómo es la situación. Hablar de la UDA no es igual que hablar de la Universidad de La Suay, o no es igual que hablar de la Universidad Católica de Cuenca. Cada una tiene una cierta estructura a la cual se sujeta y tiene que responder. Iniciemos tratando de definir sobre esta naturaleza un tanto híbrida de la UDA. La UDA se define como una institución particular y católica, pero recibe fondos públicos y está sujeta a la LOES, hasta donde nosotros entendemos, de allí que se utilice también con frecuencia para referirse a la UDA y otras universidades que tienen este esquema como una universidad cofinanciada. Si nos describe para ponernos en el escenario correcto. Buenos días, Rosana. Gracias por la entrevista. Sí, yo creo que es importante ubicarse en el sentido de la estructura mismo y de la característica institucional que tiene cada universidad para entender cómo se dan los procesos internos. Pero bueno, como marco referencial primero, sí es bueno reconocer que independientemente del carácter de la universidad, sea pública, sea particular, están sometidas a la ley orgánica de educación superior. La educación superior es reconocida como un servicio público y por lo tanto es un servicio, digamos así, que está regulado de manera pública. Y esto es importante porque al estar sometidos a la ley de educación superior y al ser un servicio público, están sometidos a una ley de derecho público. Lo único que puede hacerse, o las universidades particulares solamente pueden hacer, lo que expresamente la ley les autoriza a hacer. No pueden hacer aquello que no está señalado como posible hacerlo, que a diferencia del sector privado o del régimen privado, ahí se puede hacer lo que no está prohibido. Acá se puede hacer únicamente lo que está expresamente permitido. En segundo lugar, la UDA forma un grupo de, creo que en este momento quedan alrededor de 6 u 8 universidades que antes de la ley orgánica de la Ley de Educación Superior del 2010 recibían fondos de parte del Estado para solventar su funcionamiento. Cuando se dio la nueva Constitución en el 2008, esa Constitución estableció que las universidades que venían recibiendo fondos pueden seguirlo haciendo, y la Ley de Educación Superior del 2010 lo ratifica. En ese sentido, la Universidad de La Suay concretamente es una universidad particular, pero que recibe asignaciones del Estado para dedicarlo básicamente o exclusivamente a becas de los estudiantes y a becas de formación o de capacitación de los profesores. Está sometida a la ley y tiene su propio estatuto. Ahora, en el tema administrativo de las universidades, antes quizás, la Universidad de La Suay fue creada en el año 92, tiene antecedentes obviamente en una universidad o un instituto superior que se creó en el 68 con el apoyo académico de la Universidad Católica de Guayaquil. Posteriormente ese apoyo académico se entregó a la Pontificia Universidad Católica del Ecuador desde el año 70, pero la Universidad de La Suay como tal, independiente, nace en el 92 y nace con una ley constitutiva. En la ley básicamente se establece cómo se crea, cuáles son los fondos, cómo es su etapa de transición, etc. Y fruto de esa ley sale el estatuto o el primer estatuto de la universidad. En ese estatuto está planteado cuál es la estructura, cuál es el origen, cuáles son las atribuciones de cada uno de los actores, quiénes son de alguna manera o por qué nace, quién auspicia su crecimiento, su nacimiento, y desde ahí nace esta vida independiente de la Universidad de La Suay. Tomando como referente quizá a la universidad pública como un paradigma que tiene normas que en algunos casos las cumplirá bien, mal o más o menos, pero en todo caso hay lineamientos muy claros para la universidad pública que un poco se diluyen, se matizan en las otras universidades. Quisiera preguntarle estos
esta dualidad de la Universidad de la SUAY, esta doble naturaleza, podríamos decir, ¿cómo puede afectar en cuestiones esenciales para la universidad pública, como son la transparencia, la rendición de cuentas, límites de control interno? En absolutamente nada. O sea, en general, salvo casos muy puntuales, las obligaciones, las responsabilidades de las universidades, insisto, que están regidas por la LOES, son las mismas para públicas y para particulares. Es decir, partamos del hecho de que la educación superior es un servicio público. Por lo tanto, las normas son generales para todas las instituciones. Hay ciertas diferencias en el tema básicamente administrativo y fundamentalmente en el tema de las elecciones de las primeras autoridades, de las máximas autoridades, que sí diferencian entre las particulares y las públicas. Pero, por ejemplo, uno de los elementos común es el tema de la reelección. La ley de las universidades, la ley orgánica de educación superior, prohíbe que las máximas autoridades y en general las autoridades académicas sean elegidas o estén más de 2 períodos en funciones directivas. Eso se aplica indistintamente a las públicas y a las privadas. Lo que cambió, no tanto con la ley, sino posteriormente, creo que a partir del año 17-18, es que en las elecciones, que son por ley universales, que tiene que participar toda la comunidad educativa, algunas universidades particulares, sobre todo aquellas que en su origen tenían, no digamos un dueño, pero tenían una persona o un grupo de personas que las fundaron, crearon lo que se llama el Consejo de Regentes. Este Consejo de Regentes, que está llamado supuestamente a vigilar el espíritu creacional de cada universidad, es el que interviene directamente en la nominación de las autoridades. Eso en la Universidad de la SUAY no existe. En la Universidad de la SUAY siempre existieron elecciones universales, más aún cuando se crea la Universidad de la SUAY, fue la primera universidad del país en que sus autoridades fueron elegidas por elección universal. Porque si bien las universidades públicas elegían a las autoridades con votación de sus actores, pero esta votación era a través de representantes estudiantiles básicamente. No elegían todos los estudiantes, sino había una elección de representantes estudiantiles a la Junta de Facultad en su momento o al Consejo Universitario que tenían el voto. La Universidad de la SUAY, antes de que cambie la ley y que obliga a todos a hacer elección universal, fue la primera en que estableció la elección universal en la que votaban todos sus integrantes. He explicado este esquema de la universidad, que es el marco importante. Vayamos al punto que ha generado preocupación en la universidad y en la ciudad. La emisión de un código de ética restrictivo que limita severamente la libertad de expresión durante procesos electorales, más otras normas que se sumaron en el reportaje y entrevista del pasado día viernes. Aquí quisiéramos ir a la norma, que es una norma esencial, fundamental, ineludible dentro de cualquier universidad, que es su estatuto, que tiene también normas generales que van de la mano con la LOES, pero también normas particulares que se encajan con la institución. ¿Qué nos puede decir sobre el estatuto de la Universidad de la SUAY en cuanto a la consagración de pluralismo ideológico, libertad de pensamiento, búsqueda de la verdad? Bueno, les decía hace un momento que de alguna manera el estatuto se origina con la creación de la Universidad de la SUAY, y un poco lo que hace es plasmar ese espíritu de creación que tuvo la Universidad de la SUAY. Y en ese estatuto obviamente está reconocida todo el tema de libertad de pensamiento, libertad de opinión, libertad de crítica, de alguna manera está expresamente planteado así. Y no solo eso, sino que hay un elemento fundamental de cuál es el espíritu de la universidad. En la Universidad de la SUAY, y revisando la entrevista de Tarquino, él hizo referencia al final, se creó el himno a la Universidad de la SUAY. El himno a la Universidad de la SUAY, cuyos autores, o los autores de esa letra son dos distinguidos catedráticos, uno de ellos el fundador que estuvo desde el origen de la Universidad de la SUAY en el año 68, y si uno lee el himno refleja exactamente ese espíritu que tiene la Universidad de la SUAY, que comienza diciendo: más abierto que el cielo para el vuelo del cóndor,
tiene abierto el espacio a la universidad. Es abierto a las ideas, abierto a la opinión, y sobre todo recalca en el himno una de las frases pronunciadas o señaladas por otro de las personas más importantes en la creación de la Universidad de la SUAY, que fue Hernán Malo González, quien en ese momento, en el año 70, era rector de la PUCE y dio el apoyo académico para que surja la Universidad de la SUAY. Una de las frases que siempre se repite en la Universidad de la SUAY es que la universidad es la sede de la razón. Ahora, economista Cordero, indiscutiblemente preocupa la aprobación de este código de ética, pero además este código de ética tiene ya un antecedente para el proceso electoral que se desarrolló la vez anterior, el último proceso electoral en el que ya se prohibía de alguna manera a los candidatos y candidatas pronunciarse sobre los temas económicos de la universidad en proceso electoral. Esto podía llevar, en caso de que algún de los candidatos lo hiciera, con el retiro de la candidatura, con la descalificación de la candidatura. Este ya fue un antecedente que debe haber llamado la atención, y ahora este código de ética radicaliza estas prohibiciones para los candidatos y candidatas en relación a los temas académicos, de investigación, de vinculación, en realidad sobre todo los temas que le competen a la universidad, estableciendo una serie de límites. Es más, una plataforma única en la cual deberá pronunciarse cada uno de los candidatos con sus propuestas y observaciones. Esto, como decía hace un momento, debería ya interpelarle a toda la comunidad universitaria de esta casa de estudios de la Universidad de la SUAY respecto de esta serie de limitaciones y restricciones a las libertades de un proceso democrático que debería ser transparente y amplio. Sí, efectivamente, a raíz de la entrevista de Tarquino, profundicé un poco más y analicé ese código de ética y el antecedente al que usted hace referencia, que es una reforma que se había hecho en el reglamento de elecciones. Uh-huh. Esa reforma, curiosamente, se hace inmediatamente después de las elecciones anteriores, cuando en esas elecciones se debatía, los candidatos opositores, digamos así, planteaban cuestionamientos sobre el manejo económico y presupuestario, y sobre todo arancelario. 2022, solamente para hacer eso. Sí, pues hace 5 años, 2024, hace 5 años, 2021, 2022. Y a raíz de eso se hace la reforma en el 22, prohibiendo justamente que se debata en cualquier proceso eleccionario el tema que se menciona, temas económicos, temas arancelarios. Tanto es así que en las elecciones de los representantes estudiantiles, a partir de esa fecha, los estudiantes tienen prohibido en sus debates o en sus elecciones hablar de esos procesos. Pero eso pasó en el 2022. Pero obviamente el código de ética es mucho más restrictivo y mucho más limitante, que no va, creo yo, con el espíritu universitario, y más aún no va con el espíritu propio de la Universidad de la SUAY, que, como dije hace un momento, nace en un contexto pleno de libertad de sus creadores. Yo no he participado en la formación de la Universidad de la SUAY, pero se puede ver el espíritu de creación de las universidades, insisto, en el estatuto original y sobre todo en el himno que recoge el pensamiento de 2 catedráticos básicos o fundamentales de la universidad. Estas normas que entendemos han sido rechazadas por la comunidad universitaria, que restringen debate electoral, debate académico, de alguna forma, en su criterio, Carlos, pone límites a los alcances de libertad de expresión dentro de la universidad, pone en duda incluso la legitimidad institucional, que estos principios universales tengan que convivir con estas normas restrictivas dentro de un centro de pensamiento que es una universidad. Bueno, indudablemente, revisando el código de ética y de acuerdo con lo que dicen personas que conocen más del tema legal, es una norma, digamos así, que a pesar de que sea de una universidad particular, insisto, está sometida a la misma ley que las públicas, es a todas luces ilegal o inconstitucional. Y eso es lo que debería demandarse. O sea, demandarse de cualquier persona que se sienta afectada en sus derechos, podría demandar la inconstitucionalidad de ese código de ética, a no ser que la universidad entre en razón y pueda derogarlo antes.
Pero claro, es totalmente ilegal, es inconstitucional en nuestro país, en el ámbito jurisdiccional. Nosotros sabemos que todo es legal mientras no se demuestre lo contrario, por lo tanto, si no se declara ilegal, ese código estará vigente. Pero más allá de la legalidad, sí preocupa este afán de oscurecer lo que pasa dentro de la universidad. ¿A qué le atribuye usted, economista, como usted dice, este afán de oscurecer? Es decir, que todo se quede dentro de lo que se denominaba antes el claustro universitario y que no pueda ser debatido y que no pueda ser discutido, procesos de orden académico, procesos que tienen que ver con la generación del conocimiento. ¿A qué le atribuye usted este interés o esta intención de mantener todo exclusivamente puertas adentro, pero además con la amenaza y la advertencia de que quien no se someta o se sujete a estas normas recientemente aprobadas, las candidaturas igualmente serán descalificadas? Mucho me temo y insisto, coincidiendo con Tarquino, mucho me temo y con mucha pena tengo que reconocer que lamentablemente esto es el reflejo de un ambiente cerrado de temor que existe dentro de la Universidad de la SUAY. Por experiencias cercanas, por experiencias conocidas, no simplemente comentarios, no hay libertad dentro de la Universidad de la SUAY porque el que opina diferente, el que piensa diferente, el que no se alinea a ciertos dictados o se atreve a criticar o a cuestionar decisiones administrativas desde que está la actual administración, pues simplemente es castigado. Hay un régimen en el que se ha manejado y se ha distribuido las horas de clase como premio y como castigo. Existen casos de este momento que vale la pena que se conozca. Profesores que han ganado concurso, que son titulares con algunos años, en el que simplemente porque las decisiones que ellos han tomado, por los criterios que ellos han emitido, no están de acuerdo con las máximas autoridades, este momento tienen 3 horas de clase, por ejemplo. O simplemente les han quitado asignaciones de tiempo completo. Es decir, pero esas 3 horas son en contra de su voluntad, impuestas. Obviamente. Son profesores que han ganado concursos, que son titulares, pero que han sido... Entonces, este código de ética creo yo que es la consecuencia o es el reflejo de una situación que lamentablemente digo, y no es esto simplemente un comentario, sino porque me consta personalmente o no, me consta a mí efectivamente que hay un ambiente de terror y de censura interna. Nadie puede hablar so pena de ser castigado. Hay principios también regionales, sino universales, que tienen que ser tomados en cuenta en este tema. Uno de ellos es las reformas de Córdoba del año 1918, que se convirtieron también en una norma paradigmática para las universidades, cuando un movimiento estudiantil argentino buscó desmantelar estructuras coloniales y elitistas en la educación superior. La reforma de Córdoba planteó en forma universal, valga la redundancia, para las universidades, principios como gratuidad, autonomía radical, libertad de cátedra, ruptura de control clerical. Aquí la pregunta que surge es en qué medida estos postulados siguen siendo un referente válido para evaluar a las universidades confesionales actuales y al caso de la UDA. Bueno, yo creo que ahí hay que distinguir entre universidades que podríamos llamar así por su naturaleza, por su creación, por su declaración de principios, tienen una orientación más que ideológica, yo diría orientación religiosa. Y eso no está impedido por la ley, siempre y cuando no se impida o no se limite la actuación de profesores o de estudiantes por temas religiosos, que eso estamos claros. Pero hay universidades que nacen al amparo de la Iglesia Católica y está bien. Esa es su forma de pensar y dentro de ella existen normas y conductas que todo el mundo conoce y que tiene que funcionar así. Los principios básicos de las universidades, insisto, están dentro de la LOES, que son de aplicación general. Pero, obviamente, el origen de la universidad, la naturaleza de la universidad, cómo nacen las universidades, pueden tener ciertas variantes que, sin ser contrarias a la ley, responden a algún principio filosófico, religioso, básicamente filosófico o religioso, más que ideológico, que no están en contra de la ley.
Yendo a la... Solo para terminar, la Universidad de la SUAY, por ejemplo, está creada al amparo del modus vivendi, se declara como universidad católica, pero más que como universidad católica dependiente de la jerarquía eclesiástica o dependiente de la arquidiócesis de Cuenca, es más bien un concepto de principios católicos y de valores católicos. La Universidad de la SUAY nunca ha estado, por ejemplo, dependiente de la jerarquía eclesiástica de la región, como sí lo es, por ejemplo, y así lo dice claramente en su constitución, la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, que está creada por la curia de Quito, o por la jerarquía eclesiástica de Quito, y su administración está encomendada a la comunidad de los padres jesuitas. Y ahora, economista, ¿existe esa posibilidad dentro de la Universidad de la SUAY de que en este caso el arzobispo de Cuenca, como canciller de la Universidad de la SUAY, tenga una participación mucho más activa e incluso en el proceso electoral? Bueno, esa reforma que se mencionó, yo he querido constatar si efectivamente hay esa reforma. Lamentablemente, tal vez en otra muestra de no poca transparencia, quise entrar a revisar la página web cuál es el estatuto vigente, y este rato el estatuto no está en la página web. Sale un mensaje que dice estatuto sujeto a revisión del Consejo Universitario. Entonces me remití a ver si es que hay alguna resolución del Consejo Universitario en la cual se plantea eso. Igualmente, las resoluciones del Consejo Universitario no están actualizadas, no están las últimas, por lo tanto, esa reforma oficialmente, digamos así, no está planteada. Sin embargo, todo lo que usted señala es muy, muy delicado, porque son normas de transparencia que tienen que seguir los centros de educación superior, tienen que exhibir tan pronto como es factible, tan pronto como se cierra un consejo universitario, por ejemplo, lo que se ha tratado. Claro, pero bueno, eso es lo que está. Como saben decir por ahí, eso es lo que hay, lamentablemente. Son normas de transparencia, que entre paréntesis, yo creo que las normas de transparencia que por ley tienen la norma de transparencia que por ley obliga a una serie de instituciones, entre ellas las universidades públicas y privadas, de comunicar sus datos en la página web, no solo en el caso son muy parciales o muy limitados o muy escuetos, sino en general yo lamentablemente que a veces por mi profesión tengo que revisar datos de distintas instituciones públicas, es un oscurantismo total a nivel nacional o a nivel general. En el caso de la universidad yo me limito concretamente a este caso que quise revisar el estatuto, no lo encuentro, las resoluciones del Consejo Universitario tampoco están actualizadas. Entonces, volviendo al tema de la jerarquía o de la intervención de la Iglesia Católica dentro de la universidad, yo creo, insisto, regreso al principio. La ley y el estatuto original establece claramente cuál es el papel que tiene la Iglesia Católica, o concretamente el arzobispo de Cuenca dentro de la universidad. Lo que se dice es que el arzobispo de Cuenca es el canciller de la universidad, un nombre que se le da, pero no tiene funciones ni académicas ni administrativas. Es una suerte de persona que debería, a través de su participación con voz en el Consejo Universitario, velar porque se respeten los elementos constitutivos de la universidad, nada más. Pedir o intentar o querer que haya algún tipo de intervención en el proceso electoral significaría, primero, reformar el estatuto, obviamente que pueden hacerlo, pero yo creo que eso ya sería ir contra la Ley de Educación Superior, porque la Ley de Educación Superior no establece, para el caso de la Universidad de la SUAY, o la Universidad de la SUAY no estableció así, ningún elemento previo al proceso electoral, una suerte de veto, que sí existe, o una suerte de visto bueno que sí existe en ciertas universidades católicas. Digo en ciertas. Bueno, porque aquí esto tendría que ser observado por el Consejo de Educación Superior. Todos los cambios de los estatutos de las universidades deben pasar por el CES. Así es. O sea, el CES no autoriza, no autoriza en el sentido de establecer una especie de resolución, pero el CES lo que hace es validar o convalidar de que el estatuto no se contraponga con elementos legales y reglamentarios, de tal manera que si hay alguna reforma que se contrapone, el CES ahí sí no da el visto bueno para que esa reforma pase. Una pregunta antes de presentarle la pregunta que va detrás de fondo. ¿Cuándo son las próximas elecciones de la UDA? Tradicionalmente, o sea, lo que hemos hecho, lo que se ha venido haciendo desde que está la Universidad de la SUAY, las elecciones son más o menos en el mes de diciembre. La posesión del rector nuevo es en
En enero, sí. En este año tocarían las elecciones en el mes de diciembre, a no ser que haya un fenómeno del Niño. Aquí es muy importante para el gran público, para la audiencia, conocer cómo se desarrollan esas elecciones universitarias, que tienen principios democráticos, que parten de la Ley Orgánica de Educación Superior, que parten de los reglamentos de elecciones de cada universidad, y que tienen una particularidad, esto del voto ponderado, que creo que es importante conocer cómo ha venido funcionando, cómo funciona en la Universidad de la SUAY, si nos puede explicar. A ver, con la nueva ley, con la ley del 2000 se estableció claramente los porcentajes de peso que tienen los votos de los distintos estamentos universitarios. Entonces, no tengo de estrato de memoria exactamente, pero obviamente el peso del voto de los profesores significa muchísimo más que el voto de los estudiantes y muchísimo más que el voto de los administrativos, que tienen un peso bastante pequeño. Entonces, más que establecer, se puede establecer obviamente cuánto vale, a cuántos votos de estudiantes equivale el voto del profesor. Lo que existe son porcentajes de ponderación. Claro. Entonces, votan todos los profesores. Como referente a la Universidad de Cuenca, y usted me corregirá, Rosana, dice 1 el voto del profesor, 50% el de estudiantes, y así se fragmenta para los trabajadores. Exactamente, más o menos en la Universidad de la SUAY debe ser igual. No tengo este dato a mano en el estatuto para poder establecer, ahí está claramente cuál es el peso porcentual que cada uno de los segmentos, de los estamentos, tienen el peso definitivo. Pero claro, por esa disposición legal más la conformación de la universidad, el peso de los votos de profesores son mucho más fuertes que de los estudiantes y que el de los administrativos. Y el voto de profesores, para llegar al punto, es también discriminado en cuanto a la calidad del profesor, accidental, principal, no sé si otras categorías hay. No, el voto del profesor vale igual independientemente de la categoría. Si son titulares, digamos, solo votan pero los docentes forman titulares. Parte del padrón únicamente los profesores que son titulares. No forman parte del padrón los profesores que han estado trabajando como accidentales, ahora se llama ocasionales en la nueva ley. O sea, aquellos profesores que no estaban, que no habían ganado un concurso, que no habían sido principalizados. La principalización se da de acuerdo con la ley y de acuerdo con el estatuto de la Universidad de la SUAY por concurso previo, no hay otra forma. Entonces, si no han ganado un concurso, si no se ha llamado a un concurso, esos profesores accidentales siguen siendo accidentales u ocasionales, no formarían parte del padrón. Llegados a este punto, quisiéramos también hablar sobre las preocupaciones que se han generado por una opacidad, por decirlo menos, que se habría dado con la titularización de una veintena de profesores en estos días. Bueno, ese es el otro dato que está circulando, que entiendo que es real. Por ahí incluso hay el listado de las personas que han sido, entre comillas, beneficiados. Es obviamente, a mi criterio, un proceso que está en contra de la ley. La ley de educación superior es muy clara y el estatuto es muy claro. Los concursos para acceder al cargo de profesor titular se tiene que hacer mediante un concurso público de oposición y méritos. Ahora, también, economista, quizás es importante analizar cómo se conforma el Consejo Universitario en la Universidad de la SUAY, en la Universidad de Cuenca, luego de la aprobación de la Ley Orgánica de Educación Superior y las disposiciones en la época del correísmo, de que pueden ser designados los decanos y las decanas, pues se estableció un proceso de elección democrático de ternas en cada una de las facultades para que de esa votación el rector o rectora pueda elegir. Pero digo que esto es importante porque todos estos cambios, todas estas reformas, estos códigos de ética con estas características pasan efectivamente por la aprobación de este grupo humano que está dentro del Consejo Universitario. Entendemos que el rector de la Universidad de la SUAY, en este caso, puede en cualquier momento cambiar a su Consejo Universitario. Si no está de acuerdo con él, pues puede cambiarlo y encontrar personas que de alguna manera se sumen a este tipo de propuestas, y quizás esto es lo que hemos visto en estos días, ¿no? Si no me equivoco, hubo hace poco un cambio de autoridades del Consejo Universitario, de la conformación del Consejo Universitario, y posterior a ello se aprobó, por ejemplo, este código de ética. Efectivamente, la Ley de Educación Superior estableció que la designación de las autoridades académicas, o sea, las máximas autoridades académicas, hablemos de rector y vicerrector, tienen que nacer
en general de una elección universal, de una elección de la comunidad universitaria, insisto, salvo en algunos casos de universidades como las Fuerzas Armadas, de las comunidades religiosas o las que tienen regentes. Pero el resto de autoridades académicas, hablemos de decanos, coordinadores de escuela, etcétera, esos son designados directamente por el rector. Entiendo que en un ámbito de mantener ese espíritu democrático, la Universidad de Cuenca estableció que haya una suerte de elección dentro de las facultades, se mande una terna y el rector democráticamente aceptaba un poco la voluntad de esa facultad y designaba a uno de ellos. Obviamente creo que eso en su momento tampoco se cumplió en la Universidad de Cuenca, y este rato efectivamente, no siendo ilegal, siendo totalmente legal, el rector tiene esas atribuciones de nombrar al decano. Eso hace que, de alguna manera, la integración del Consejo Universitario pierda la pluralidad que debería tener. Y el Consejo Universitario se convierte en una suerte de voluntades únicas o que responden a una voluntad única. Sí, curiosamente, si uno revisa, por ejemplo, ahí sí, algunas actas anteriores del Consejo Universitario, las decisiones ahí se toman por unanimidad, no hay debate. Entonces, da para pensar de que no existe un espacio de discusión tampoco ahí. Un consejo universitario. Sí, o sea, esta norma legal, más de todo el ambiente propio de cada universidad, puede llevarnos a eso, a que sea un consejo universitario, no de voluntades independientes. Algo que quizá quedó un poquito trunco, esto de la titularización de los 20 profesores. Vale la pena profundizar para que el público entienda también qué consecuencias podría traer esto dentro del sistema de cogobierno que dependen matemáticamente de los profesores titulares. Esto entenderíamos que tiene también un rebote, una consecuencia en lo que es el peso relativo de estudiantes y trabajadores. ¿Se puede hablar de cogobierno real en la universidad cuando la estructura administrativa permite reconfigurar este padrón? 20 votos nuevos en ese padrón podrían ser significativos. No tenemos las cifras relativas como para considerarlo, pero ¿cómo juzgar esa decisión que entendemos ha sido discrecional del rector de titularizar a esos 20 profesores? Bueno, si esa decisión del rectorado ha existido, primero, insisto, es totalmente ilegal. Al ser ilegal, a no estar hecha de acuerdo con la estructura normativa vigente, de lo que yo recuerdo y lo que entiendo es así, tanto la ley como el reglamento, como el estatuto de la universidad establecen que para ser titular debe haber concurso. ¿Sí? Puede haber alguna reforma inferior, pero cualquier reforma inferior no puede oponerse ni al estatuto ni a la ley. Entonces, sería ilegal. Si esos integrantes forman parte del padrón, a lo mejor con intención de hacer mayoría para alguna tendencia, eso es totalmente ilegal y esas elecciones podrían ser impugnadas ante el organismo correspondiente. El Consejo de Educación Superior, que es el organismo que supervigila estos temas, ¿ha tenido alguna intervención? ¿Podría eventualmente intervenir de alguna manera en toda esta normativa que se ha venido publicando? Partamos desde el año 2022, cuando se ponen estas restricciones a la información, o la universidad está inmune a actuaciones del CES en estos temas. No, el CES es el organismo de control superior de las universidades y a veces más que de oficio, previa denuncia correspondiente, puede actuarlo. De lo que entiendo, ya ha habido algún tema de malestar, o existe un tema de malestar, sobre todo entre personas que podemos hablar sobre la Universidad de la SUAY, que no tenemos temor ni tenemos represalias, y existe, ya creo que me han conversado conmigo algunas personas, para como ciudadanos hacer la denuncia ante el CES. A más de la derogación de estas normas, con esto vamos terminando ya, salvo que Rosana tenga alguna otra inquietud, pero quisiera preguntarle a usted en su calidad de ex rector de la UDA, ¿qué reformas considera indispensables para que la Universidad de la SUAY recupere legitimidad social, fortalezca su gobernanza? ¿Cree usted que la Universidad de la SUAY y la Universidad Católica en general o la Universidad Clerical debe repensar su estructura de poder para sobrevivir en sociedades crecientemente más libres y más plurales?
A ver, yo creo que ahí partamos del hecho siguiente. O sea, si una universidad fue creada al amparo de las normas católicas que existen o de normas religiosas que existen para el manejo de universidades, no es ilegal. Y no solo eso, sino que quienes acuden a esa universidad, quienes quieren ser profesores de la universidad, quienes quieren ser estudiantes de la universidad, saben en qué normas están, con qué normas están interviniendo, con qué normas están participando. Una observación allí, la propia Iglesia Católica tiene todo un espectro de comportamientos dependiendo de las distintas pero por ejemplo, comunidades reconocidas. De lo que yo conozco, hay normas. La Iglesia Católica tiene ciertas normas para la conducción de universidades católicas, universidades creadas por ellos. Si no me equivoco, una de las últimas es una norma que estableció Juan Pablo II. Y esto lo digo porque en la Universidad de la SUAY se conversaba sobre ese tema, incluso cuando se forma en el 92, se conversaba sobre el tema para ver si la universidad se acoge o no a esas disposiciones, y no se acogió entonces. Y si es que se pretende en este momento introducir un cambio en ese sentido, yo creo que sería contraproducente, porque quienes están en la universidad como profesores, quienes están como estudiantes, se ingresaron a ella con otras normas. Además, yo creo que hay un elemento fundamental. Que hay un marco suprauniversitario. Claro, que la ley no permite, que podrían haberse creado, pero que no lo hicieron así. Y si este rato se quiere crear un marco suprauniversitario de cualquier tendencia, por ejemplo, podrían decir a alguien: yo quiero que la universidad ya no sea católica, que sea laica. O sea, son reformas institucionales profundas. La Ley de Educación Superior contempla que para reformas institucionales profundas, en donde se abarca a toda la comunidad universitaria, tiene que haber un referéndum. O sea, tiene que haber una consulta previa a la comunidad universitaria para hacer cualquier cambio de integración o de estructura institucional de las universidades. Bien, ¿algo más, Rosana? Quizás alguna reflexión final, economista Cordero, sobre la autonomía universitaria, y si estas prácticas de un grupo cerrado de personas de alguna manera vienen también a afectar esta característica de la educación superior. Claro, la autonomía universitaria es un concepto amplio, pero que a veces se utiliza restrictivamente. O sea, para nosotros, todos aquellos que estudiamos en los años 70 o más, la autonomía universitaria es la no intervención de la policía dentro de la universidad. Pero el concepto de autonomía es mucho más amplio. Y el concepto de autonomía va más que de afuera hacia adentro, creo yo que va de adentro. La autonomía para que profesores, estudiantes puedan pensar libremente, puedan crear conocimiento libremente, puedan debatir. Eso es básicamente para mí autonomía. Bien. Hacemos votos porque las cosas mejoren allí. Esperemos que se tomen los correctivos necesarios para que la Universidad de la SUAY retorne a alineamientos éticos de mejor calidad, que incentiven además la participación de sus estamentos y un sistema democrático, como es lo que se aspira para toda la educación superior en el país. Queremos agradecerle mucho por su presencia en esta mañana, Carlos. Gracias a ustedes. Gracias. Declaraciones del economista Carlos Cordero, ex rector de la Universidad de la SUAY.